Trabajaremos ahora con los tipos y composición de fuerza. Para comprender este contenido, veamos qué es una fuerza. Este dibujo nos está ilustrando que esta persona está tirando del objeto, lo está empujando, y al empujarlo efectúa una fuerza cuya dirección es al lado derecho de nosotros. Aparte de eso, este objeto sobre el suelo también aplica una fuerza, y esa fuerza es el peso. Lo vamos a representar con la letra W. Entonces ese peso lo representamos con W. Esto sería una fuerza, lo vamos a representar con la letra F. Acá tenemos nada más el objeto en posición estático, o sea, no hay movimiento, entonces solo tenemos una fuerza que es el peso. Aparte de eso, este objeto también experimenta una fuerza hacia arriba que le hace el suelo al objeto, que impide que éste se hunda, y a eso le llamamos fuerza normal. Lo vamos a representar con la letra N. Y tenemos también que en ocasiones vamos a tener objetos sobre planos inclinados, los cuales también experimentan un peso sobre el objeto, sobre la mesa en este caso. Pero ese peso de cualquier cosa siempre va a tener una línea vertical hacia abajo. Ese va a ser mi vector que representa el peso. Entonces le ponemos W. La normal de este siempre va a ir perpendicular a la superficie. Esta es la superficie. La normal es una fuerza también que experimentamos tanto nosotros que estamos de pie sobre el suelo, hace el suelo hacia nosotros una fuerza hacia arriba. Entonces, esto sería lo que es la normal. Ahora bien, ¿cómo represento las unidades de fuerza o en qué se mide la fuerza? La fuerza se mide en esta ocasión, porque hay más unidades, la vamos a medir en Newton. Newton lo vamos a representar con la letra N. Hay que tener cuidado de no confundirlo con la normal. Entonces la letra N va a ser Newton y esa va a ser nuestra unidad de medida en este tema de ciencia. En este caso de la fuerza, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver qué tipo de fuerzas veremos en esta unidad o en este tema. Veremos la fuerza de gravedad, el peso, que es una fuerza, la fuerza normal, fuerza de fricción o rozamiento. Entonces vamos a comenzar con la fuerza de gravedad. Entonces, al hablar de la fuerza de gravedad, tenemos que es una fuerza gravitacional aplicada sobre un cuerpo. Si dejamos caer un cuerpo, la fuerza de gravedad la atrae hacia abajo. Por eso hemos puesto aquí que la atrae. Y es la que nos ayuda a la caída, que el cuerpo caiga. Ahora, el símbolo que vamos a utilizar en esta ocasión es la letra F y la letra G. Eso significa fuerza de gravedad. Ahora bien, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza de gravedad la podemos calcular multiplicando la masa por la gravedad. Por ejemplo, imagínate que tú tienes una masa de 50 kilogramos. Entonces, ¿con qué fuerza de gravedad te atrae a ti? La fuerza de gravedad va a ser igual a la masa, que sería los 50 kilogramos, multiplicado por la gravedad. Y como ya sabes en los contenidos anteriores, la gravedad en nuestra Tierra es de 0.80 o 0.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora, realiza la multiplicación y veamos cuánto es la fuerza con que nos atrae la Tierra a una persona que tenga 50 kilogramos de masa. Y es correcto. Al hacer la multiplicación nos salen 490 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y todo esto es igual a Newton. Por lo tanto serían 490 Newton. Esa es la atracción que nos hace la Tierra a nosotros, la fuerza de gravedad hacia nuestro cuerpo. En el caso de una persona de 50 kilogramos de masa. Y ese sería nuestro peso. Quiere decir que a nosotros, cuando nos dicen tienes tantos kilogramos, no nos están diciendo nuestro peso, nos está diciendo la masa de nuestro cuerpo. Continuando, tenemos lo que es el peso, el otro tipo de fuerza que estábamos hablando. Su símbolo, como dijimos, va a ser W. ¿Y qué es el peso? Es la magnitud de la fuerza neta adquirida para evitar que un cuerpo caiga libremente.
el peso de un cuerpo es igual a la fuerza gravitatoria. Es como decíamos en el ejemplo anterior, la fuerza de gravedad es igual a masa, la fuerza gravitatoria es igual a masa por gravedad. Entonces, si el peso es igual a la fuerza gravitatoria, entonces sustituimos W en vez de fuerza gravitatoria y el peso va a ser igual a masa por gravedad. Esta ecuación la vamos a grabar en nuestra cabecita. M significa masa, que la vamos a medir en kilogramos o gramos, aunque en esta ocasión va a ser nada más kilogramos porque estamos trabajando con Newton. Y la G recuerda que es gravedad y que va a medir siempre 9.8 aquí en la Tierra, 9.80 metros sobre segundo cuadrado. Bien, grabémonos esa información y continuamos. Bien, la gravedad en la Tierra dijimos de que es de 9.80 o 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Por qué razón? Porque a diferentes puntos de la Tierra sí la gravedad varía un poco. Cuando tenemos una latitud de 0 grados es de 9.780 metros sobre segundo cuadrado. Cuando lo tenemos de 20 grados estamos hablando de 9.786, a 40 grados 9.802, a 60 grados 9.819 y a 90 grados 9.832. Observa que todas están entre 9.80, por eso es que la gravedad se toma aquí en la Tierra de una sola medida, que sería esto, aunque tú sabes que varía en diferentes puntos de nuestra Tierra, pero es una variación muy mínima. Ahora bien, en otro lugar, como si fuera fuera de la Tierra, digamos como en la Luna, entonces sí, la gravedad es muy diferente y tenemos el siguiente dato. La gravedad en la Luna es aproximadamente de 1.6 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, si sacamos el peso que tenemos nosotros, el que habíamos hecho de 50 kilogramos, vamos a hacer aquí la prueba y observa, la persona que tenía una masa en la Tierra de 50 kilogramos, al hacer la fuerza de gravedad, fuerza gravitatoria, ¿verdad?, nos daba una cantidad mayor que esta. ¿Por qué? Porque la gravedad era mayor. Aquí nos sale que es la misma persona en la Luna es atraída por una fuerza de 80 newton. O sea que en la Luna pesamos menos que en la Tierra, ¿verdad? Y recuerda que la fuerza gravitatoria es el mismo peso. Por eso tenemos ahora que la gravedad varía en diferentes puntos, pero afuera de nuestra Tierra varía más todavía. Ahora ya sabes, en la Luna pesamos menos. Vamos a continuar con las componentes del peso. Lo vamos a relacionar con un plano cartesiano, donde hacia abajo van las Y negativas y hacia arriba van las Y positivas. Hacia el lado derecho van las X positivas y hacia el lado izquierdo van las X negativas. Observa esta pelota. Esta pelota ejerce un peso sobre el suelo y ese peso siempre va a ser vertical hacia abajo y lo vamos a representar con la letra W. Ese peso solo tiene una componente y esa componente en este caso es en Y. Por lo tanto, en X no se mueve nada porque está solo colocada en el piso y el peso que lo hace es hacia abajo. Entonces no tiene una componente en X. Por lo tanto, la componente en X la vamos a llamar como A en X y la componente en Y la vamos a llamar como B en Y. Entonces esta W representa a la fuerza que se ejerce en B, que le vamos a llamar BY. Y es negativa, ¿verdad? Es negativa. Ahora vamos a hacer un plano inclinado y vamos a tratar de colocar esa pelota ahí. Bien, es como que fuera rodando en una calle inclinada. Ahora, el peso siempre, ojo, el peso siempre va a estar vertical hacia abajo. Pero ahora vamos a tomar como plano X este de aquí, que lo vamos a colocar de otro color. Y sería este sería nuestro plano en X
y uno que pase perpendicular sería nuestro plano en Y. Observa, este sería Y negativo, este sería Y positivo, este es X y este es X negativo. Entonces como que giráramos el plano, pero está inclinado. Entonces esta W tiene ahora dos componentes. Sería una componente en X, que le vamos a llamar A en X, y otra componente en Y. Observa, que sería B en Y. También la puedes representar como W, en este caso sería como W en X y W en Y. Entonces ya tenemos que para el peso tengo dos componentes, o sea, dos fuerzas que me forman el peso. Y las hemos colocado sobre un plano para identificarlas mejor. Un plano cartesiano. Ahora, esta línea, esta calle no está muy inclinada. Está una inclinación moderada. Aquí en tu guía parece que fuese como de 20 grados de inclinación. Acá, 20 grados de inclinación. Ahora, veamos un poco más inclinada nuestra pendiente. Y aquí tenemos la inclinación. Nuestro peso sigue estando aquí hacia abajo. Observa, hacia abajo el peso. Ahora, tenemos nuevamente como un plano cartesiano que ahora vamos a mover un poquito nuestra pendiente, a colocarla en el centro. No en el centro, sino que se refleje. Entonces aquí sería Y negativo, X negativo, X positivo. Ahora, esta fuerza, este peso, lo mismo, todavía tiene una componente en X, que sería A en X, o peso en X, y otra que lo forma, que sería en Y. Observa, es como que formáramos un rectángulo. B en Y, o lo mismo que W en Y W en X. Bien, esta pendiente está más prolongada y en tu guía aparece que es de 70 grados, la pendiente de inclinación. Ahora veamos si está más inclinada. Y sería de esta manera. Entonces, este eje X, que tengo la componente en X, sería esta línea de aquí. Por eso es que en tu guía te lo toman como ahora B es igual a 0, porque no hay una componente en Y, B en Y, y A en X es igual a W. Lo mismo aquí como lo tengo en Y, o sea que la componente en X sería igual a 0. No existe porque no hay movimiento, es lo que yo te decía anteriormente. Y aquí lo están comparando como que esta línea fuera el eje X, entonces es donde la componente en X lo toman como W, aunque esta posición vendría siendo similar a esta. Entonces ahí tenemos en varios planos nuestras componentes. Se dice que en este plano la pelota sufre aceleración máxima porque es atraída hacia la Tierra con más velocidad. Y tenemos un ejercicio de aplicación. Nos dice, si el peso de la siguiente esfera es igual a 200 newton, encuentra sus componentes. Observa que tengo la esfera. Esta esfera está rodando en un plano inclinado. Entonces vamos a dibujar el peso de esa esfera, que recuerda que va hacia abajo. Acá. Vamos a dibujar en forma vertical. Aquí nos queda un poquito mal. Vamos a trazarlo más acá. Creo que ahí se ve bien. Sí, ahora vamos a dibujar nuestro plano. Lo voy a dibujar de color verde. Este es nuestro plano cartesiano. Acá y aquí, perpendicular. Tenemos. Muy bien. Ahora dibujemos nuestras componentes. La vamos a dibujar de color celeste, que sería esta.
componente en Y, o sea que sería W en Y, porque este es W. Y este lo voy a dibujar de color anaranjado, W en X. Ahora, este plano inclinado, esta inclinación, este ángulo es este mismo ángulo de aquí, que sería 16 grados. Si queremos el de aquí, sería para completar 90 grados. Veamos de cuál lo utilizarías. 90 menos 16, o sea que el otro sería de 74 grados. Pero vamos a ocupar este de 16 grados. Entonces, para la componente en X, vamos a encontrarlo multiplicando lo que es el peso, todo este peso que el ejercicio nos lo da, que dice que es de 200 newtons. O sea que W es igual a 200 newtons. Entonces el peso lo vamos a multiplicar por el seno del ángulo que se formó. ¿Y qué es eso? El peso es 200 newtons por el seno, vamos a colocarlo entre paréntesis, del ángulo que es 16 grados. Esa es la componente en X. Vienes tú, agarra tu calculadora, le pones 200, entre paréntesis los 200, y le pones luego seno, que sería sin, y le pones 16 y aprietas el signo igual. Y verá que esto equivale a tener una componente en X de 55.12 newton, aproximadamente 55 newton. Y ahí tengo la componente en X de este peso. Ahora, para la componente en Y, venimos y agarramos la componente en Y, va a ser siempre el peso, pero ahora por el coseno del ángulo. O sea que la componente en Y va a ser los 200 newton, pero por el coseno de 16 grados. W en Y va a ser igual, ponemos 200, cos, que es el símbolo de coseno en la calculadora, 16, y le ponemos igual. Nos sale 100. Entonces nos dio 192.25, aproximadamente 192 newton. Observa que la componente en X lo saqué con seno y la componente en Y con coseno. Pero el ángulo que agarramos es el que se refleja en X, en Y. Ahora voy a agarrar el que se refleja en el eje X, que sería este. Y es de 74. Entonces lo vamos a hacer con W en X, o sea la componente en X va a ser igual al peso multiplicado por el coseno, pero ahora de 74 grados. Y verás que nos da lo mismo, 200 newton, coseno de 74 grados, hazlo con la calculadora y verás que nos va a dar 55.12 newton, que aproximado lo vamos a dejar como 55 newton. Entonces nos da lo mismo, pero con el ángulo que se refleja en X. Ahora lo vamos a hacer para Y. De la componente en Y va a ser igual, con este mismo ángulo de 74 grados sería el peso por el seno de 74 grados. Entonces eso nos da igual a los 200 newton por el seno de 74 grados, y si lo sacas con la calculadora efectivamente te va a dar lo mismo, 192.25, que es aproximado a 192 newton. Observa que tiene dos maneras de hacerlo. Siempre sería componente en X, pero este con un ángulo de 74 grados y este con el ángulo reflejado en X, y este es 16 grados reflejado en Y. Eso nos está diciendo. Bien, tenemos ahí las componentes de nuestro peso en un plano inclinado. Continuando, tenemos ahora la fuerza normal.
Como ya te había dicho, la fuerza normal es una fuerza que hace en esta ocasión la superficie hacia el objeto. Siempre va a estar a 90 grados de la superficie. Por lo tanto, esta fuerza que hace el suelo al objeto, a esta caja, es hacia arriba y la llamamos N de normal. La superficie ahora está inclinada, entonces la normal siempre va a ir perpendicular, o sea 90 grados de la superficie, y esta está inclinada al contrario, hacia acá. Ahora, ¿cómo quedaría el diagrama de esta figura 1? Nos quedaría un eje X, eje Y, y la fuerza normal dibujada hacia arriba y el peso del objeto hacia abajo, peso y la normal. Ahí tengo ya las dos reacciones. ¿Cómo quedaría en este plano? En este plano nos quedaría el eje X, el eje Y, la normal quedaría hacia arriba del eje, el peso nos quedaría aquí, la componente en X, veamos si la podemos colocar de otro color. Este sería el peso, este sería la componente del peso en X y la componente del peso en Y. Y eso serían las fuerzas que estarían en este plano. En este otro nos quedaría de la siguiente forma, nos quedaría el plano aquí, este sería componente en X, este sería Y positivo, Y negativo, y veamos, el peso nos quedaría aquí, o sea que nos quedaría aquí. Ese sería el peso. La normal nos quedaría hacia allá, hacia acá, la normal. Y le colocamos N. ¿Y qué más? La componente de peso en Y nos quedaría aquí. Observa, componente en Y, y esa sería la componente en X. Y ahí estaría nuestro plano con respecto a esta figura, que sería la figura 3. Esta es nuestra figura 2 y esta es nuestra figura 1. Y así puedes formar tus planos en planos inclinados o superficie horizontal. Vamos a analizar ahora la fuerza de fricción o rozamiento. Observa este bloque. Este bloque está sobre la superficie, pero está en reposo. Y si está en reposo, tenemos el peso y tenemos la normal. El peso es igual a la normal, por lo tanto está en equilibrio. Está en reposo y está en equilibrio. Ahora vamos a suponer que este mismo bloque es alado por una persona, o sea, está jalándolo una persona. Entonces esta persona tira del bloque, pero a pesar de que tira del bloque, el bloque no lo puede mover. Entonces veamos por qué no lo puede mover. El bloque no se mueve a pesar de ser empujado o tirado, ¿verdad? En este caso por la persona. Entonces resulta que sigo teniendo mi peso, que es hacia abajo, sigo teniendo la normal, que es hacia arriba, pero ahora tengo esta fuerza de esta persona. Pero ¿por qué aún no se mueve? No se mueve porque debe de existir otra fuerza que impida que se mueva. Y esa fuerza que impide que se mueva es una fuerza que hace la superficie para que no pueda movilizarlo él. A esa fuerza se le llama fuerza de fricción. Y esa fuerza va contraria al movimiento o a la fuerza que queremos hacer. O sea que esa fuerza viene hacia acá. Está impidiendo que la persona jale el objeto y lo mueva. Entonces vamos a conocer como la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, que es debido a la acción ejercida por la superficie sobre el bloque. Entre más rugoso sea la superficie, va a haber mayor fricción, y entre más lisa sea la superficie, va a haber menor fricción. Por lo tanto, puede haber el caso de que esta fuerza sea mayor que la fuerza de fricción, entonces este objeto pueda moverse. Existe, por lo tanto, una fricción estática que la vamos a representar con la letra F y la letra E. Esta fuerza de rozamiento es la que impide que el bloque se mueva
esta es estable y equilibra las fuerzas. O sea, de que esta es la que nos impide que en esta ocasión anterior la persona pudiera mover ese bloque. Vamos a trabajar también con un rozamiento estático máximo, que lo vamos a representar con la letra F, una E y una M. Ese rozamiento estático o fuerza de fricción máxima estática va a ser igual a multiplicar nu estático por N. ¿Qué significa este nu? Este va a estar dado, es como una M, así, pero va a estar dado por el material con el que estemos trabajando. Es decir, que este nu es el coeficiente de fricción estático y va a depender de la naturaleza de la superficie. Entre más rugosa sea la superficie y el cuerpo esté en reposo, mayor será esta fricción. Y entre menos rugosa sea, o sea, más lisa, menor será esta fricción. Y cuando el objeto está en movimiento, tiene un rozamiento no estático, sino que dinámico. Entonces, ese rozamiento dinámico va a ser menor que el rozamiento estático. Ahora, continuando, tenemos una fricción cinética. Esta sucede cuando el bloque está en movimiento y se representa con la letra F y la letra C. Esto significa fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción cinética es menor que la fuerza estática máxima, es lo que yo te decía en lo anterior. O sea que esta, cuando el cuerpo ya está en movimiento, va a ser menor que cuando está en reposo. Fe, o sea, Fc, perdón, es la fuerza cinética, fuerza de fricción cinética. La vamos a encontrar por el coeficiente de fricción en movimiento cinético por la normal, donde este dato ya va a estar dado por la superficie que estemos trabajando. Y a esto nu con la letra C significa coeficiente de fricción cinética. Tenemos un ejercicio de aplicación. Nos dice, una caja con peso de W es igual a 100 Newton se encuentra en reposo sobre un plano inclinado cuyo ángulo es de 30 grados. Y esta es la ilustración que te dan en la guía. Nos pide que elaboremos el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a aplicar lo que ya conocemos. Existe un peso, existe un eje X, existe un eje Y, existe la normal que va a ir hacia arriba, existe una fuerza de fricción, ¿verdad?, que va hacia allá, y elaboramos nuestro plano. Entonces nos quedaría de la siguiente manera y nos quedaría así. Este sería el peso. Observa, esta línea es esta línea, esta es esta, y el peso me quedaría hacia acá. Aquí nos quedaría la normal y esta sería la fuerza de fricción. Aquí nos quedaría W en X y aquí W en Y. Ahora, este peso, esto es igual a 100 Newton. Ya nos da el ejercicio, 100 Newton. Entonces ya hicimos nuestro diagrama de cuerpo libre, que sería este. Ahora nos dice cuál es el valor de la componente del peso de la caja de Y. Entonces vamos a sacar esa componente. Vamos a hacerlo acá, literal B. Lo vamos a resolver acá para que nos quede espacio de escribir lo otro. Entonces vamos a sacar la componente en Y, va a ser igual, veamos el ángulo que tenemos, 30 grados. Entonces dijimos que si este ángulo es 30 grados, el de aquí también es 30 grados, que sería este, 30 grados. Entonces vamos a trabajar para la componente en Y, vamos a trabajar con coseno. Entonces sería el peso por el coseno del ángulo de 30 grados. El peso sería 100 Newton por el coseno de 30 grados. Y veamos cuánto nos da. Me da un valor de 86.60 Newton. Ese es el peso en W, que sería esta componente. Bien, ya tenemos el literal B. Vamos a ver qué nos dice el literal C. Y nos dice cuál es el valor
de la fuerza normal. Esta es la fuerza normal. La fuerza normal es contraria a esta otra. Observe, es al peso en Y en este caso. Entonces, para el literal C, sería que la fuerza normal va a ser igual al peso en Y. Entonces, la fuerza normal sería lo mismo, 86.60 newton. Y ahí tenemos, es contraria, la que está contraria a la normal es la componente en Y del peso. Vamos a ver qué nos dice el literal D. Y nos dice cuál es el valor, vamos a ponerle acento, de la componente del peso en X, o sea, W en X. Entonces saquemos W en X. El peso en X va a ser igual al peso de 100 newton por el seno de 30 grados. O sea que sería 100 newton por el seno de 30 grados. Y veamos cuánto nos da. 100 seno de 30 grados nos da igual a 50 newton. Comprobémoslo de nuevo. 100 por el seno de 30 grados. 50 newton. Y ahí tenemos la componente en X. Bien, ahora veamos qué nos dice el literal E. Y nos dice cuál es el valor de la fuerza de fricción que el plano ejerce sobre la caja. Es el literal E. Observa que esta es la fuerza de fricción. La contraria a ella, que no deja que esta se mueva, sería que esta accione, o sea que lleve lo contrario, sería la fuerza en X. Observa que están contrarias. Entonces la fuerza de fricción es la misma a la fuerza en X. Entonces la fuerza de fricción es igual a la componente en X. ¿De cuánto vale esa fuerza de fricción? Sería lo mismo de 50 newton. Por eso el cuerpo está en equilibrio. Y el literal F nos dice, si se conoce el valor de nu estático entre la caja y el plano, se podría calcular el valor de la fuerza estática, de fricción estática, por la fórmula coeficiente estático por la normal. Tu respuesta tendría que ser sí, ya que si tenemos el coeficiente estático, solo lo multiplicamos con la normal y tendríamos la fuerza de fricción estática. Bien, con esto hemos finalizado tu ejercicio de ciencia. Analízalo muy bien porque está muy interesante. Aquí aplicamos lo que es peso, fuerza de fricción y la normal en un plano inclinado.